Fear is Satan's number one weapon. El miedo es la arma número uno en el arsenal del diablo. There isn't anything on the face of this earth that Satan uses more effectively than fear. No hay nada en la faz de la tierra que el demonio use tan eficientemente como el miedo. And this is a huge problem within the body of Christ. Esto es un problema serio en el cuerpo de Cristo. I don't know what it's like here in Puerto Rico, Yo no sé cómo es aquí en Puerto Rico, but I know in America pero yo sé que en América that people are absolutely controlled by fear. la gente está absolutamente controlada por el miedo. All it takes is one person to say something, and instantly you're under the control of fear. Todo lo que tiene que pasar es que una persona le diga algo para que usted se sienta controlado o controlado por el miedo. We need to deal with that tonight. Necesitamos tratar con eso esta noche. So let's begin by looking to see what God's Word has to say about fear. Vamos a mirar a ver lo que la palabra de Dios tiene que decir en cuanto al miedo. Let's turn first to the book of Joshua, chapter 1. Vamos a ver al libro de Josué, capítulo 1. Now, for more than 40 years, Por más de 40 años, Joshua was under the leadership of Moses. Josué estuvo bajo el liderato de Moisés. Now, Joshua had very difficult tasks. Josué tenía unas tareas muy difíciles. He had to lead armies. Él tenía que dirigir ejércitos. He had to be a spy Él tenía que ser un espía and many things. y muchas otras cosas. But he had the comfort Pero- of being under the leadership of Moses. Pero tenía el confort de estar bajo el liderato de Moisés. Because ultimately, the responsibility was Moses. Porque últimamente la última decisión la tenía Moisés y la responsabilidad era de él. Moses was responsible for hearing from God. Moisés era responsable de oír de Dios. Moses was responsible for leading the children of Israel. Moisés era responsable en liderar a los hijos de Israel. And suddenly, Moses was gone. Y de repente Moisés se fue. And there was just Joshua. Y solamente quedó Josué. And you know, historians tell us that at the Exodus, more than 1 million people left Egypt under Moses. ¿Saben una cosa? Los historiadores nos dicen que más de 1 millón de personas dejaron a Egipto, emigraron de Egipto con Moisés. That's a lot of people to be responsible for. Eso es mucha gente para tener bajo su tutela o ser responsable por ellos. And you know, Joshua was leading them into the promised land. ¿Saben? Josué lo estaba liderando, lo estaba dirigiendo hacia la tierra prometida. A land flowing with milk and honey. Una tierra rica en leche y miel. You know, we keep saying, oh, if only we could just get to that promised land. Nosotros decimos si pudiéramos llegar a esa tierra prometida. That's what the Israelites said. Eso eran lo que los israelitas decían. Because they thought then they could sit back and relax and everything would be easy. Porque pensaron que podían sentarse y podían cogerlo suave y todo sería bien fácil. What happened when they reached the promised land? Pero ¿qué pasó cuando llegaron a la tierra prometida? They had the biggest fight of their life. Tuvieron la pelea más grande de su vida And they never stopped fighting. y nunca dejaron de pelear. If you think that you're going to go on vacation while you're down here on earth, you are wrong. Si usted cree que va con una vacacioncita mientras esté aquí en la tierra pernoctando, It's está gonna be- equivocado. It's going to be continual warfare. Va a ser una guerra continua. And war is war. Y guerra es guerra. And war means you're going to have one problem after another all of your life. Y la guerra significa vas a tener un problema detrás de otro toda su vida. I'm just being honest. Yo solamente soy honesta. You know, thank goodness we've already taken up the love offering, or I wouldn't get anything for sure after this. Gracias a Dios que recogimos las ofrendas de amor, porque después que yo le vaya a decir lo que le voy a decir, no me dieran ni un chavito. But I'm telling you the truth. Pero le voy a decir la verdad. Life is full of problems. La vida está llena de problemas. And Joshua had to lead the battle. Y Josué tuvo que dirigir la batalla. And so the Lord gave Joshua instructions for how to be successful, Dios le dio instrucciones a Josué de cómo obtener la victoria, how to be victorious. cómo ser victorioso.
So let's look at what God has to say. Éxito. You know, it's not very often. Vamos a ver lo que Dios tiene que decir. It's not very often that the Lord repeats himself. No es muchas veces, o no sucede muchas veces que Dios se repite, es repetitivo. But when he does, Pero cuando lo hace, we'd better take notice. es mejor que notemos lo que nos dice. So God is talking to Joshua in chapter 1. Así es que Dios le está hablando a Josué en el capítulo 1, Verse 6. verso 6. Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. And then verse 7. Y verso 7. Only be strong and very courageous. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. And then verse 9. Y verso 9. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Now, let's define that word courage. Vamos a definir esa palabra coraje, valentía. Courage means that you function in spite of fear. In spite of fear. Valentía significa que tú vas a funcionar, no importa que tengas miedo o sientas miedo. Courage means Valentía significa that when you get in a terrible situation, que cuando tú estás en una situación terrible, you do not permit fear to control you. tú no permites que el miedo te controle. And God gave Joshua the key to courage. Y Dios le dio a Josué la llave para ser valiente. And it's found in verse 7. Y se encuentra en el verso 7. He says, only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. And this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Dice la palabra en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Why did God tell Joshua to do this? ¿Por qué le dijo Dios a Josué que hiciera esto? You know, my husband is a military man. Saben, el esposo de ella es un hombre militar. He is a general in the United States Air Force. Es un general en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. He has spent 40 years in the military. Ha estado 40 años en las fuerzas castrenses. And he has also been through Navy SEAL training. Y él ha estado por un entrenamiento de los Navy SEALs. And he told me, Y me dijo, he said, you know, the key for any soldier is training. sabes que la llave para todo soldado ser exitoso es entrenamiento. He said, you train over and over and over and over again. Tú entrenas repetidas veces, repetidas veces, repetidas veces y repetidas veces hasta que la persona lo entienda o lo comprenda. He said, every day of your life you train for combat. Todos los días de tu vida tú entrenas para combate. And the reason why Y la razón por qué is because when you get in combat, es porque cuando tú entras en combate, your training takes over. tu entrenamiento es el que te hace pasar por ese combate. And that is what enables you to control fear. Y eso es lo que te hace a ti controlar el miedo. And our training Y nuestro entrenamiento is staying in the Word of God Es- every day es- and every night and every day and every night. es estar en la palabra de Dios todos los días, todas las noches, todos los días, todas las noches. If you never spend any time in God's Word, Si nunca has estado o has pasado tiempo en la palabra de Dios, you have no training. no tienes ningún entrenamiento. And when the danger comes, Y cuando venga peligro, you're going to give in to fear. te vas a llenar de miedo. Now, Jesus talked to us about that. Así que Jesucristo nos habló de eso. Let's turn to the book of John, Vamos a ver el libro de Juan, chapter 16. capítulo 16.
And verse 33. Verso 33. Jesus said, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world." El verso 33 lee: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Now, in my Bible, it gives me the definition of important words. En mi Biblia me dice la definición de palabras importantes. And the definition of the word tribulation, El significado de la palabra tribulación it means pressure, significa presión, oppression, opresión, stress, stress, anguish, angustia, and it means crushing, y significa estar comprimido, squeezing, más comprimido, distress. fuera de sí. Doesn't that sound like what goes on in our life? Doesn't that sound like what happens in our life? Eso no suena como a cosas que pasan en nuestra vida. It's pressure. Es presión. Jesus said we were going to have that. Jesús dijo que íbamos a tener eso. So you can't just sit down and give up. No puede sentarse y decir no voy a hacer nada o darse por vencido. Because here's where I want to challenge you Porque aquí es el reto que yo le voy a hacer a ustedes. directly from God's Word. Directamente, le voy a hacer un reto directamente de la palabra de Dios. Let's turn to the book of Revelation, Vamos a ir al libro del Apocalipsis, chapter 2. capítulo 2. Now I want to make something very clear. Yo quiero hacer algo bien claro esta noche. I did not write this. Yo no escribí este libro. Okay? ¿Está bien? I did not write this. Yo no escribí esto. So don't get mad at me. No se enfoconen conmigo. These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Dios. Verse 10. Verso 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And you will have tribulation 10 days. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. La palabra dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Do you notice something here? ¿Usted nota algo aquí? Jesus never promised the crown of life to anyone who wasn't faithful unto death. Jesús nunca le prometió una corona de vida a nadie que no fuera fiel hasta la muerte. He didn't. Él no hizo eso. And if you permit fear to control you, Si usted permite que el miedo lo controle, you will not be faithful unto usted death. nunca será fiel a Dios. It gets worse. Se pone peor. Chapter 3, Malas noticias, capítulo 3, verse 5. verso 5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. El verso 5 lee, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Now let me ask you some questions. Déjeme hacer algunas preguntas. If you allow fear to control you, will you be an overcomer? Yes or no? Si usted permite que el miedo se apodere de usted, ¿será usted una persona victoriosa? ¿Sí o no? Okay. If your name is written in the Lamb's Book of Life, are you going to heaven? Yes or no? Si el nombre de usted está escrito en el libro de la vida del Cordero, ¿usted va para el cielo? ¿Sí o no? Okay. If your name is blotted out of the Lamb's Book of Life, are you going to heaven? Si el nombre suyo fuese borrado del libro de la vida del Cordero, ¿va a ir al cielo? No. Do you see how important it is to control fear?
¿Usted ve lo importante que es controlar el miedo? Do you know that whether you get into heaven or not depends on whether you control fear? ¿Usted sabe que de que usted depende ir al cielo o no? De lo que depende de usted de ir al cielo o no es cómo usted controla el miedo. I'll bet you never thought about that before. Me apuesto que ustedes nunca habían pensado en eso. You may say, wait a minute, Rebecca, I cannot earn my salvation. No, you cannot. Ustedes me dirán, Rebeca, yo no puedo ganar mi salvación. Y yo les digo, no, seguramente que no. But you can lose it. Pero la puedes perder. If your name is blotted out of the Lamb's Book of Life, you've lost your salvation. Si el nombre suyo fuese borrado del libro de la vida del Cordero, acaba de perder su salvación. I didn't write this. Yo no escribí esto. Now let's look and see what God's opinion is of a coward. Vamos a ver cuál es la opinión de Dios de un hombre que no es valiente, de un cobarde. Let's turn to Revelation chapter 18. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 18. Now it's interesting in this chapter, Es interesante que en este capítulo, in, wait a minute, got the wrong, un momentito, tengo just a second here. un segundo, por favor. I apologize, just a minute. Discúlpeme, por favor. It's chapter 21, Es capítulo 21, verse 8. verso 8. Here is a list of the people who are going to go to hell. Aquí hay una lista prominente de la gente que van a ir al infierno. What's number 1 on the list? ¿Cuál es el número 1 en la lista? The cowardly, Los cobardes, the fearful. los incrédulos. What does it say in the Spanish translation? Los cobardes e incrédulos. The what? Yeah, exactly what you said. Cowards. What is a coward? That's what it says. Coward. A coward is someone who allows fear to control their actions. Cobarde, ¿qué es un cobarde? Una persona que permite que el miedo controle sus emociones. And notice, God listed that number 1. Y miren, fíjense que Dios en su lista lo puso en el primer lugar. That comes before unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Eso viene antes de los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. That's quite a list, isn't it? Es una listita bastante extensa, ¿verdad? You know, I was literally conceived and born and raised in fear. Ustedes saben, yo fui criada, concebida y educada básicamente en miedo. My parents were some of the most fearful people on the face of this earth. Mis padres eran las gentes más miedosas en la faz de la tierra. And so I grew up afraid of everything. Así es que yo crecí teniendo miedo de todas las cosas. And that was one of the big things that God had to deal with in my life. Y eso fue una de las grandes cosas que Dios tuvo que bregar conmigo en mi vida. So let me share with you the things that the Lord has taught me about controlling fear. Les voy a compartir con ustedes las cosas que el Señor me ha dado o me ha instruido para combatir el miedo. First of all, there are 2 different kinds of fear. 2. Primeramente, hay dos clases distintas de miedo, dos. The first one is the easiest to handle, La primera es la más fácil para manejar and it's demonic fear. y es miedo demoníaco. Demon spirits have the ability to inject fear into you from outside of you. Espíritus demoníacos tienen la habilidad de inyectar miedo en su mente, en su vida, de hacia afuera hacia adentro. They don't have to be inside of you to do this. No tienen que estar dentro de ustedes para hacer eso. They can do it from outside of you. Pueden hacerlo fuera de usted. And in one instant, Y en un instante, you can be in pure terror. usted puede estar en un terror tremendo.
But usually, this kind of fear is irrational. Usualmente esta clase de miedo es irracional. You know, it's when you wake up in the middle of the night and your heart's pounding and you're just terrified, but you don't know why. Es cuando usted se levanta en el medio de la noche y el corazón late rápidamente y usted se siente terrorizado y no sabe por qué. Now, if you woke up at night and there was a strange man in your bedroom with a knife to your throat or a gun to your head, then you have reason to be afraid. Si usted se levanta por la medianoche y viene un hombre o una mujer y tiene un cuchillo a su cuello o una pistola en su cabeza, usted tuviese una razón para tener miedo. But I'm talking about irrational fear. Pero estoy hablando de un miedo irracional. You have to take out the trash at night and you go to step out the door and suddenly you're terrified of the dark. Usted tiene que sacar la basura de noche y cuando va a sacarla inmediatamente usted tiene un miedo bien tremendo, se terroriza por la oscuridad. People have things called panic attacks, Hay gente que tienen ataques de pánico. where they panic and they're terrified for no reason. Les da pánico y están bien atemorizados por ninguna razón. This is demonic fear, Esto es miedo demoníaco. and it's the easiest thing to deal with. Y es la situación más fácil para vencer o para bregar con eso. You use your authority in the name of Jesus, Usa tu autoridad en el nombre de Jesús. and you open your mouth, Y abres tu boca and you speak out loud, y hablas en voz audible, alto. and you say, "Fear, get off my back in the name of Y Jesus. tú le dices, miedo, salte de mi espalda en el nombre de Jesús. Fear, get out of here in the name of Jesus. Miedo, salte de aquí en el nombre de Jesús. Fear, I will not have you in the name of Jesus." Miedo, tú no tienes parte conmigo ni te quiero en el nombre de Jesús. You know, this is the thing that stops us from sharing the gospel. Estas son las cosas que nos permiten a nosotros o nos obstaculizan para nosotros compartir el evangelio. Do you know if Jesus commands you to do something and you disobey because you're afraid, you have just denied him? Usted sabe que si Dios le da unas órdenes y usted no lo hace, no complementa las órdenes que Dios le ha dado, usted sabe que usted no le está haciendo caso al Señor, le está siendo desobediente al Señor. Negando al Señor. A number of years ago, before I was married, Hace unos años, antes de ella contraer el matrimonio, I was living in California, yo estaba viviendo en California and I had to fly all the way across the country to New York to do a speaking y engagement. yo tuve que viajar de California al estado de Nueva York para ir a dar una charla en una iglesia. I was up all night packing, Yo estuve toda la noche haciendo mis maletas and I was exhausted. y estaba muy cansada. When I got on the plane, Cuando me monté en el avión, I fully intended to sleep all the way from California to New York. tenía la intención de dormir de California a Nueva York. And the seat next to me was empty. Y el asiento al lado mío estaba vacío. And I thought, oh, thank you, Lord. Y yo pensé, oh, gracias, Señor. Nobody to talk to. Nadie que me hable, ni nadie para yo hablarle. But at the very last moment, Pero en el último instante, before the door to the airplane closed, antes que la puerta del avión se cerrara, a little old lady about this tall came onto the airplane. una viejita como de esta estatura entró a bordo del avión. And she was about this wide. Y era de esta más o menos de esta, era así de grande. And she came and sat down in the seat next to me. Ella vino y se sentó al lado mío. And so I turned to her, and to be nice, I said, "Ma'am, can I help you?" Y viré hacia ella y le dije, señora, ¿necesita ayuda? She said, "No, I don't speak to Y strangers." ella me dijo, no, yo no le hablo a gente extraña. I thought, good. Yo dije, qué bueno. So the plane took off, Así es que el avión despegó and I settled back to go to sleep. y yo me senté puse el asiento hacia atrás, me puse cómoda y me acosté a dormir. And the Lord spoke to me. Y el Dios me habló. He said, "Speak the word." Habla la palabra. I said, "Lord, she doesn't speak to strangers." Señor, ella no le habla a extraña. And I settled back in my seat again. Y yo volví, me senté y me puse cómodo en mi asiento otra vez. And just about as I was to go to sleep,
The ya Holy casi- Spirit spoke to me again and he said, speak the word. Y casi cuando me estaba durmiendo, el Espíritu Santo volvió y me habló y me dice, habla la palabra. So I went through my purse. Now I know I had at least 25 tracks in my purse when I got on that plane. I could not find one. Así es que yo abrí mi cartera y estaba buscando 25 grabaciones que más o menos tenía en mi cartera y les puedo decir que no encontré ni una. And I settled back in my seat again. Así es que volví y me puse cómodo en mi asiento I otra said, vez. Lord, I tried. Y le dije, Señor, yo traté. And finally, a third time, Y finalmente, por tercera the vez, Lord said to me, el Señor me dijo, woman, mujer, if you don't speak the word, the blood of this woman will be on your hands before my judgment seat. si tú no hablas, la sangre de esta mujer va a estar sobre ti ante mi asiento de juez. And that got my attention in a hurry. Y eso me llamó la atención bien rapidito. And I realized I was terrified of saying anything to her. Y yo me di cuenta que estaba bien, tenía mucho miedo de decirle algo a ella. And I thought, what is this? Y pensé, ¿qué es esto? She couldn't punch me if she tried. Ella no me podía dar un puño aunque quisiera, pues es chiquitita. She couldn't even yell very loud. Tampoco podía gritar muy alto. Why am I so afraid of a little tiny old lady? ¿Por qué yo le tengo tanto miedo a esa viejita pequeñita y arrugadita y feita? Because of... What did you say? What did you say? I said that little lady, that little wrinkled little lady, ugly lady. Well, she was. Ya lo era. El Espíritu Santo me lo reveló. Said the Holy Spirit revealed it to me. The fear was demonic. El miedo era demoníaco. It was demonic. Era demoníaco. So I turned away and I said, you demons, shut up in the name of Jesus. Así es que me volteé y le dije a los demonios, ustedes demonios, cállense en el nombre de Jesús. I bind you off of her and I bind you off of me in the name of Jesus. Los ato y los saco fuera de ellas, los ato y los saco fuera de mí en el nombre de Jesús. And I turned back to her Y yo volví y me volteé hacia ella. and very timidly I said, ma'am, could I ask you a question? Y bien tímidamente le dije, señora, ¿le puedo hacer una preguntita? As she turned to me with this big smile, she said, of course, honey. What can I do for you? Y ella se volteó y me miró y me dijo, seguro mi amorcito, ¿qué tú quieres que haga por ti? You see, it was demons. Usted ve, eran demonios. If I had disobeyed God, Si yo hubiese desobedecido a Dios, I would have denied Christ. yo hubiese negado a Cristo. Do you understand? ¿Usted entiende eso? You see, you have to be alert. Tienen que estar alerta. The demons are always going to make you afraid to share the gospel. Los demonios siempre le van a dar miedo a usted para que usted no comparte el evangelio con otras personas. And the scripture says Y la escritura dice that the mind of those people who are perishing are blinded by Satan so that they cannot hear the gospel. y la palabra dice que aquellas personas su pensamiento está oscurecido, está tenebroso, está ciego por Satanás para que no escuchen el evangelio de Dios o la palabra. And many times you will have to bind the demons in people before they can even hear or understand what you're trying to say. Y muchas veces tienen que atar a los demonios en gente antes que puedan entenderlo usted y al evangelio y lo que está tratando usted de decirle. And also, many Y times, también muchas veces when you ask them, well, make a choice right now, who will you serve? cuando usted le preguntan, hagan una elección, ¿a quién ustedes van a servir? They won't be able to make a choice. Ellos no pueden hacer una decisión. Well, I'm not ready. Dice, yo no tengo tiempo o no estoy todavía, no estoy listo.
That's when you must bind their demons. Esa es la oportunidad para que usted ate sus demonios. Because it's the demon spirits keeping them from making a decision. Porque son los demonios, los espíritus demoníacos los que prevén que ellos hagan una decisión. Our war is not against flesh and blood. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Now let's talk about human fear. Human fear. Vamos a hablar del miedo humano. This is much more difficult. Esto es muy bien difícil o más difícil. God created us to be able to experience fear. Dios nos creó para que nosotros experimentáramos miedo. The scripture says, La escritura dice the fear of God is the beginning of wisdom. que el miedo de Dios es el principio de la sabiduría, That's el temor de Dios. a good kind of fear. Eso es un miedo o un temor bueno. A good fear keeps me from walking out in the middle of the highway with an 18-wheeler coming down at me at 70 miles an hour. El miedo bueno, el miedo que viene de Dios es el que me permite a mí salirme del medio cuando viene un camión y estoy parado en el mismo medio de la carretera y me va a llevar a enredar. But the problem is, Pero el problema es human fear el miedo humano, temor humano, keeps us from obeying God. no nos permite obedecer a Dios. Human fear does. El miedo humano hace eso. And the day came in my life when God gave me the key to handling our human fear. Y llegó un día en mi vida que Dios me dio la clave o la llave para yo poder manejar ese temor o ese miedo. I had been married 1 year, Ella estuvo casada 1 año and the Lord permitted Satan to rise up and make war against my husband and I through his family. y Dios permitió que el demonio se levantara para que tuvieran dificultades ella con él a través de su familia. And Satan defeated us. Y Satanás nos derrotó. And in one day, Y en un día we lost everything that we had. perdimos todo lo que teníamos. We lost our home, Perdimos nuestra casa, everything that we owned. todo lo que amábamos. The government seized our bank accounts. El gobierno se apoderó de nuestras cuentas de banco. We had nothing No teníamos nada. except the car we were driving and the clothes on our back. Solamente el vehículo que estábamos manejando y la ropa que teníamos puesta. And then they took my husband Entonces se llevaron a mi esposo and they threw him in prison. y lo tiraron a la cárcel. And Daniel's family bribed government officials. Y They él, bribed them, they Ajá. paid them. Ok. La familia del esposo de ella, de David, le pagaron a oficiales de gobierno para que lo pusieran en la cárcel. And they falsely accused my husband of crimes that he did not commit. Y acusaron falsamente a mi esposo de crímenes que él no cometió. And suddenly, Y de repente, whole world was destroyed. mi mundo fue destruido completamente. Every friend I had turned against me Todos los amigos que yo tenía me dieron la espalda. because everybody told me I had married wrong. Porque todos me decían que yo me casé equivocadamente. That Daniel had been sent into my life to destroy my ministry. Que David había sido enviado a mi vida para destruir mi ministerio, Daniel. And the fact that he was in prison proved it. Y el hecho de que estaba prisionero lo prueba. If you want to know who your true friends are, Si quieres saber quiénes son sus amigos verdaderos, you just get mixed up with the law and the court system. usted involúcrese con las cortes y las prisiones y esos sistemas. Your friends will run as fast as they can run. Sus amigos pondrán piel polvorosa y lo dejarán solo. I was absolutely alone. Yo estaba absolutamente sola. And Daniel's family was still paying bribes. Y la familia de mi esposo estaba pagando todavía dinero a esos oficiales para que retenerlo a él preso. And they hired men in the prison to try and kill my husband. Y trataron de buscar personas en la cárcel para matar a mi esposo. And finally, I got a lawyer. Y finalmente conseguí un abogado. And as soon as he tried to do something, they transferred my husband out of that prison all the way across America to another prison. And then they wouldn't tell me where he was. Y cada vez que mi abogado hacía algo por mi esposo, a mi esposo lo movían a otra prisión, a otro estado bien lejos de mí y a mí no me decían dónde él estaba. And then I would have to drive by myself
almost 4,000 miles all the way across America to the other city. Yo tenía que guiar mi automóvil o manejar 4,000 millas a través de los Estados Unidos a ver a mi esposo a otra ciudad And then try and find a lawyer. y tratar de conseguir otro abogado. And as soon as the prison officials knew that I was in town and I was hiring a lawyer, they transferred Daniel out of the prison again all the way across America. Y cada vez que los oficiales se daban cuenta, detectaban que yo estaba en la ciudad contratando otro abogado, ellos cogían a mi esposo y se lo llevaban a otro estado en los Estados And then Unidos. I wouldn't know where Daniel was for several days. Y yo no sabía del paradero de mi esposo por días y días. And then finally he would be able to call me. Y finalmente a él le permitían llamarme. And then the whole thing would happen over and over and over Y again. la cosa volvía a empezar y seguía, la misma situación seguía y seguía. For 80 days Por we 80 went through this. Por 80 días pasamos esto. And I was chasing Daniel all over America. Y yo estuve detrás de Daniel, corriendo detrás de él a través de todos los Estados Unidos. It was toward the end of that time that I came to the end. Fue alrededor de ese tiempo que yo llegué al final de esta odisea. I was driving across America and I was in the Rocky Mountains, which are very, very high. Yo estaba manejando a través de los Estados Unidos cuando llegué a las Rocallosas, a las Rocallosas, que son unas montañas altas en el mismo medio de los Estados Unidos. And I got lost, hopelessly lost. Y me estaba perdida malamente. And a terrible windstorm came up. Y vino una tormenta de viento. And I pulled off the side of the road because I was afraid the wind was going to blow me off the road down the side of the mountain. Y me estacioné al lado de la carretera pensando de que el viento podía sacar mi vehículo y tirarlo por un barranco que estaba en esa carretera. Now, by then, I had served the Lord long enough to know that when you're in a difficult situation, the fastest way to get out of it is to learn the lesson that God wants you to learn. Yo he estado tanto tiempo en el Evangelio y entiendo que la manera más rápida para uno salir de los problemas y las situaciones que uno tiene es entendiendo, comprendiendo por qué es que pasan las cosas. And so I cried out to God with my whole heart. Así es que llamé a Dios con todo mi corazón. And I said, Father, please, what do you want me to learn through all of this? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de toda esta odisea que me está pasando? And it was one of those times when God spoke to me with crystal clarity. Y fue una de esas veces que Dios me habló bien claramente a mi vida. I don't always hear from him totally clearly. Yo muchas veces no escucho de él tan claro como lo escuché esa vez. None of us do. Ninguno de nosotros lo hace. Sometimes we have to struggle. A veces tenemos que tener dificultades, But there was no struggle that night. pero esa noche no tuve I knew dificultades. exactly what God was saying. Yo supe exactamente lo que Dios me estaba diciendo. And the Lord spoke to me. Y Dios me habló. And he said, your fear of me is sin. Tu miedo de mí es pecado. I said, Lord, I don't understand. Dios, yo no lo entiendo. Your word says the fear of God is the beginning of wisdom. Tu palabra dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. He said, that's not the fear that you have. Ese no es el miedo que tú tienes. He said, that fear is an awe-filled reverence. Ese miedo que tú tienes está lleno de reverencia. He said, you are afraid of what I might permit to happen in your life. Tú tienes miedo de lo que yo pueda permitir que te suceda a ti en tu vida. He was absolutely right. Él estaba correctamente como siempre. I was terrified of what else he might permit to come into my life. Yo tenía un miedo absoluto, tenía un miedo tremendo de las cosas que me podían pasar en mi vida o que él permitiera que me pasaran en mi vida. And I said, Lord, afraid, you'd better believe I'm afraid. Just look at what you have permitted to come into my life. I have good reason to be afraid. Dice, miedo, mira lo que tú has permitido que entre a mi vida. Por eso es que tengo miedo. And the Lord said, it is sin. Y Dios me dijo, es pecado. And I thought about that. Y pensé sobre eso. I said, okay, Lord, Dice, oh, ok, Lord. you do not lie.
Tú nunca mientes. If you say it's sin, it's sin. Si tú dices que es pecado, es pecado. I said, but God, please tell me, Pero Dios, por favor, dime, what is the cure for this kind of sin? What is the cure for this kind of fear? ¿cuál es la cura para este tipo de pecado? ¿Cuál es la cura para este tipo de miedo? And the Lord said, one thing only. Una sola cosa, Trust. que me confiesa en mí. Trust. Confianza. Trust that I have a reason good enough for whatever I permit to come into your life. Confía que yo tengo una razón lo suficientemente válida para todas las cosas que suceden y que están pasando en tu vida. I said, okay, Lord, Y dije, I, Señor, I confess my sin. yo confieso mi pecado. I ask you to forgive me. Te pido disculpas y te pido perdón. And I make a decision Y hago una decisión with all of my heart con todo mi corazón, and all of my toda mi mind. mente, I trust you. que confío en ti. I said, but you know what, God? I have to be honest. Pero sabes, Dios, tengo que ser honesta. My stomach doesn't trust you. Mi estómago no confía en ti. You know that kind of fear that puts knots in your stomach? It makes you churn. Ustedes saben esa clase de miedo que ponen nudos en tu estómago y te hacen vomitar, te haces como sentirte mal. That's the kind of fear I had. Esta es la clase de miedo que yo tengo. I said, God, I cannot control my insides. Dios, yo no puedo controlar mis interiores. How can that kind of fear be controlled? ¿Cómo esa clase de miedo puede ser controlado? And the Lord said, oh, one way only. Y el Señor me dijo, de una sola forma. He said, if I choose to do a purely supernatural act in your life, Si tú me permites que yo haga un hecho, sobrenatural en tu vida. I said, well, Lord, will you do that for me? Y yo le dije, Dios mío, ¿tú puedes hacer eso por mí? He said, no, I will not. Y él dijo, no, yo no voy a hacer eso. I said, but God, why not? Y yo le dije, Dios, ¿por qué no? He said, because you don't trust enough. Y me dice, porque tú no confías lo suficiente. I was beginning to get really frustrated. Yo estaba empezando a frustrarme. I said, Lord, Le dije, Dios, I don't understand. yo no entiendo. I have chosen to trust you Yo- with all of my heart and all of my mind. Yo he escogido obedecerte y confiar en ti con toda mi mente y con todo mi corazón. The Lord said, that's not enough. El Señor dijo, eso no es suficiente. I said, but God, how can I gain more trust? Pero Dios, ¿cómo yo puedo obtener o ganar más confianza? He said, one way only, Él dijo, de una sola manera solamente. in the fire. En el fuego. In the fire. En el fuego. And he said, I am going to let you walk through the fire again and again and again and again. Yo voy a permitir que tú camines por el fuego una vez, otra vez, otra vez y otra vez. And he said, each time your trust will grow. Cada vez tu confianza va a crecer. And he said, in fact, Y él dijo, de hecho, he said, I'm going to let you walk through the fire so many times yo voy a permitir que tú camines a través del fuego tantas veces that you can walk through literal flames and they will not touch you. que tú vas a caminar por columnas de fuego literales y no te van a tocar. I said, oh no, Lord. Y yo le dije, Dios mío, Señor, no. I hope that's not a word of prophecy. Yo espero que no sea una palabra de profecía. I'm going to be dead of a heart attack long Me before va, then. me va a dar un infarto cardíaco mucho antes de eso. He said, no, you won't. Y me dice, no, no te va a pasar eso. Your trust will grow. Tu confianza va a crecer. Now, there's some of you out there tonight. Hay algunos de ustedes aquí esta noche You're in the fire. que están en el fuego. And you are crying and screaming and complaining. Están llorando, están gritando y están dando quejas a Dios. Settle down. Cálmense. God wants to grow your trust. Dios quiere que crecer tu confianza. You see, the Lord intends to raise up an
army for these last days to do great exploits. Ustedes saben, Dios quiere levantar un ejército en estos últimos días para hacer grandes hazañas o grandes cosas. Now, when do people do great exploits? Pero ¿cuándo es que los hombres hacen grandes hazañas? Do they do it in good times or bad times? ¿Lo hacen en tiempos buenos o en tiempos malos? Bad times, Tiempos right? malos, ¿verdad? Yes. So God is going to let you walk through the fire. Así es que Dios va a permitir que tú camines por el fuego. That's the only way He can build your trust. Esa es la única forma que puede levantar tu confianza. And let me tell you, Déjame decirles, if God can build my trust and control my fear, He can do it for you. si Dios puede levantar mi confianza y puede controlar mis temores o mi miedo, también lo puede hacer con usted. I don't think I can walk through literal flames yet, Yo no sé si yo pudiera literal fire yet, todavía caminar por un fuego literal, un fuego físico, but I'm making progress. pero estoy haciendo progreso. Let me share with you a word of Vamos a testimony. compartir una palabra de testimonio esta noche. A while back, Hace algún tiempo I was going to minister in North Carolina yo estuve ministrando en Carolina del Norte, o iba a ministrar en Carolina del Norte, at 3 different churches. en 3 distintas iglesias. And there was a brother, Spanish-speaking brother, that arranged the meetings for me. Y había un joven, un joven latino que fue el que hizo los arreglos para yo hacer estas charlas en esas iglesias. And the meetings were advertised on his Spanish website and on my Spanish website. Y la actividad fue promovida en el website del joven y en el website mío también. And pretty soon, Y de momento, a young man un hombre joven who lived in the last city where I was going to minister que vivía en la última ciudad donde yo iba a ministrar, began to email threats to me. empezó a enviarme cartas del email acusándome o amedrantándome. He is a Satanist, Es un satanista. and he is a member of a very powerful gang. Es miembro de un grupo de jóvenes, una ganga bien famosa y bien poderosa en Estados Unidos. Some of you may have heard of them. They're called the M13 gang. Algunos de ustedes han escuchado de ellos, se llaman las gangas M13. And they in countries. Y vienen mayormente o principalmente por las ciudades o los países de América Central. They are violent, Son violentos, they are vicious, son viciosos and they are well armed. y tienen también armados. And they are a terrible problem Y in son un America. problema terrible en Estados Unidos. And you can tell them by their tattoos. Y pueden distinguirlos por sus They tatuajes. have very distinctive tattoos. Tienen unos tatuajes vistosos. Well, his threats got worse and worse and worse. Sus amenazas siguieron peor, de peor en peor en peor. And he said if I dared to come to his city, he was going to kill me. Y él dijo, si tú te atreves a venir a mi ciudad, yo te voy a asesinar. Well, I went to the first city Yo fui a la primera ciudad, and then the second la city, segunda ciudad, and he continued to make his threats. y él seguía amenazándome. They're getting worse and worse. Y se ponían peor en peor. And finally, the young brother that was arranging the meetings, he sat down to me on next to the last night in the second city. Y finalmente el joven que estaba haciendo estas reuniones, organizando estas reuniones, se sentó conmigo en la última noche antes de ir a la última ciudad. And he said, Rebecca, I have to be honest with you. Y me dijo, Rebeca, tengo que ser honesto He contigo. said, I think you should not go to that city. Creo que no debes ir a esa ciudad. He said, and the reason why is because I've been in contact with the pastor of that church, and he will not take these threats even seriously enough to pray about them. Y la razón es que yo he estado hablando con el pastor de esa iglesia y el pastor estas amenazas no las toma en consideración, no le da ninguna importancia y para la importancia suficiente para orar por ellas. He said, I've sent him all the emails, and he just says, oh, it's nothing. Yo le envío la correspondencia electrónica y él dice, eso no es nada. He said, seriously, I have another church you can go to, and I don't think you should go there. Seriamente, yo tengo otras iglesias que tú puedes visitar y no te recomiendo que vayas a esa. I said, well, I've got to seek the Lord about that. Yo le dije, bueno, yo tengo que buscar al Señor. So the Cuanto a next eso. day, Así que el próximo the día, last day in the second city, el último día en la segunda ciudad, during the altar call,
durante el llamado al altar, the people were down here praying, la gente estaba abajo orando and suddenly the Lord spoke to me, y de repente Dios me habló and He said to me, y me dijo, if I choose to send you into the jaws of death, you will go. si yo elijo enviarte a las mandíbulas de la muerte, tú vas a ir. He said, you will go to Vas a that ir church. a esa iglesia. Whether you live or die, Aunque mueras o vivas, I have a work for you there. tengo un trabajo para ti allí. And I said, yes, sir. Y yo le dije, sí, Señor. And everybody in the altar call wondered if I was going crazy. Y toda la gente quería que yo me estaba volviendo loca. But I was just responding to the Lord. Pero yo solamente estaba respondiendo al Señor. Then on my way back to the motel, Y en el camino hacia mi habitación en el hotel, my husband called me. el esposo la llamó And he said, Rebecca, y dijo, Rebeca, the Lord just spoke to me. el Dios me ha hablado And he told me you have to go y to me that dijo, city. tienes que ir a esa ciudad. So you see, I had confirmation. Así tuve confirmación. So I went. Así que fui. I ministered there 5 days in a row. Ministré 5 días corridos. Now, one of the young ladies who was the secretary of the church Una joven que era la secretaria de la iglesia got the emails, le enviaron o recibió los correos electrónicos, the threats, las amenazas. and this guy had been stupid enough to give his name. Y este hombre fue lo suficientemente bruto o estúpido para dar su nombre. And he even included his picture. También incluyó su retrato. And she took the emails down to the police. Y ella llevó los correos electrónicos a la policía porque el tipo quería ser famoso. He was wanted for a whole list of crimes. A él lo estaban buscando por un montón de fechorías que había cometido. So they sent 3 police officers to every meeting. Así es que mandaron a 3 oficiales de la policía a cada reunión. Well, nothing happened. Nada pasó. Night after night after night, nothing happened. No, noche tras noche tras noche, nada pasó. The last day was Saturday. La última noche era sábado. The meeting was at 2 o'clock in the afternoon. La reunión era a las 2 de la tarde. And of course, nobody showed up on time. Y nadie vino a tiempo como nosotros. And I was standing outside talking to one of the police Y yo officers. estaba afuera hablando con uno de los oficiales de la policía. And I gave him a couple of my books. Y le di par de mis libros. And I was telling him how much I appreciated him taking the time to come down there. Y le decía lo mucho y lo agradecida que ella estaba en que el oficial asistiera a esa reunión. And that young man saw that as his opportunity. Y ese hombre vio eso como su oportunidad. And he came running down the street shooting 2 guns. Y él vino corriendo a través de la calle donde yo estaba disparando 2 armas. I have to admit, I stood there totally paralyzed. And I thought, this must be a movie. Yo tengo que admitir que yo me paré ahí, estaba totalmente paralizada y me dije, esto que es una película. But the police officer wasn't paralyzed. Pero el oficial de la policía no estuvo paralizado. He was trained. Estaba entrenado And he threw me down behind a parked car. y me tiró al frente del carro que estaba ahí estacionado. And I don't know where the other 2 police officers came from. Y yo no sé de dónde los otros 2 oficiales vinieron. But suddenly they were behind this guy and they threw him to the ground De and repente- arrested him. De repente vinieron detrás de este joven, lo tiraron al suelo y lo arrestaron. Well, it turned out he was an illegal alien from Honduras. Bueno, sucedió que el hombre era un ilegal que estaba residiendo en los Estados Unidos y era hondureño. A Satanist, Un satanista and a member of the M13 gang. y miembro de la ganga M13. Well, I just thought he would plea bargain and I'd never hear from it again. Bueno, ella pensó que lo iban a deportar o iba a hacer algún arreglo y ella nunca iba a huir de este joven. That was in September. Eso fue en septiembre. The following August, Agosto próximo, I got a subpoena a mí me enviaron una citación a la corte from the prosecutor's office por la oficina del fiscal, demanding that I come back to testify in this young man's trial because the gang had so much money, they had hired one of the top lawyers in the city. Tenía que testificar en el juicio de este joven porque esta ganga M13 tenía tanto dinero que habían contratado el mejor abogado en esa ciudad para defender a este joven. It so happened I was going to be in the area speaking. Bueno, gracias al Señor, oportunamente yo iba a estar en esa área
de la ciudad o esa parte de la ciudad o en esa parte del estado hablando en una conferencia. Not in that particular city, but 2 hours away. No en esa ciudad particularmente, pero 2 horas en automóvil de viaje. So I went. Así que yo fui. But you see, the young man's attorney got access to all of the police records. Ustedes ven, el abogado de él tuvo acceso a todos los records o todos los archivos de la policía. And that included my unlisted home phone number and my cell phone number. Y eso incluyó el número mío privado de mi casa y el número mío privado de mi celular. 3 weeks before I had to leave, we started getting calls in the middle of the night. 3 semanas antes de yo partir, comencé a recibir llamadas a medianoche At our home. en nuestra casa. If you come testify in the trial, you're dead. Si tú vienes y testificas en el juicio, eres mujer muerta. I went anyway. Yo fui como quiera. And then they switched to my cell phone. Entonces cambié el número de mi teléfono. I was there a whole week before I went to the trial. Yo estuve ahí una semana antes de ir al juicio. The pressure. Remember, I said tribulation is pressure. Recuerden que yo dije que la tribulación era presión. The pressure was unbelievable. La presión era tremenda. They called over and over and over again. Me llamaban un día y otro día y otro día y otra vez y otra vez y otra vez. And they threatened me with everything imaginable. Y me amenazaron con las cosas que ustedes ni se imaginan, con And todas las cosas que me pueden amenazar. They told me, you're driving this kind of vehicle, and this is your license plate number, and you will never make it into court. Me dijeron, la marca del vehículo es esta, la tablilla del vehículo es esta, y yo te aseguro que tú no vas a llegar a testificar en la corte. They said, we have snipers on the roof. We have more guns than the police have. We will kill you. Tenemos francotiradores en las azoteas, tenemos más armas que lo que la policía tiene, y yo te aseguro que te vamos a matar. And the demonic pressure that came with it Y la opresión demoníaca que vino con eso was terrible. era terrible. I was alone. Yo estaba sola. I would have to go to the Yo- courthouse alone. Yo tenía que ir y presentarme ante el juez o ante la corte sola. But I can tell you, Pero les puedo asegurar, I decir, put my foot down and I said, no, I will trust God. yo les aseguro que yo me paré y dije, yo voy a tener confianza en el Señor. Over and over and over again, I said, no, I trust God. Una vez y otra vez y otra vez, yo dije, yo confío en Dios. I said, fear, get out of here. Y le dije, miedo, salte de aquí. I will not listen to you. No te voy a escuchar. In the name of Jesus, En be el nombre de gone. Jesús, I trust God. yo confío en Dios. My life is in His hands, not in the hands of the M13 gang. Mi vida está en las manos tuyas, de Él, no en las manos de los M13. And during this week, Y durante esa semana, a brother put a brand new CD in my hand. y durante esa semana, un hermano puso una grabación en mi mano. And God used a song on that CD to minister to me. Y Dios utilizó una canción de esa producción para ministrarme. It says, oh God, Y dice, oh Dios, you are my glory. tú eres mi gloria. You are the lifter of my head. Tú eres el que me levantas mi cabeza. You are my shield and my defender. Tú eres mi escudo y mi defensa. Even though the terror of the enemy rises up all around me, Aunque el temor y el terror de mis enemigos se levante alrededor de mí, yet I will not be afraid. yo no temeré. For there is one greater, Porque hay uno más grande. and He will stand beside me until that Y day. Él va a estar conmigo hasta ese tiempo. Let me share it with you. Déjeme compartirlo con ustedes. Listen to this. Get it down into your heart. Escuchen esto que le va a dar valor a su vida y a su corazón.
On the last night, En la última noche, before I had to leave to go to that courthouse, antes de yo ir a presentarme a la corte, I just had returned to my motel from my last speaking engagement. yo había llegado a mi habitación después de mi último compromiso para hablar.
And I sat in my vehicle and I played that song one more time. Y me senté en mi vehículo y escuché esa canción una vez más. And I was declaring, God, I trust you. Y estaba declarando, Dios, yo confío en ti. And suddenly, Y de God momento- spoke to me. Y de repente, de momento, Dios me habló. He said, child, Y me dijo, hija, fear not. no tengas miedo. Michael and I will walk into that courthouse with you. Miguel y yo caminaremos a esa corte contigo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And the next day, Y la próxima, lo próximo que sucedió, I drove to the courthouse yo fui a la corte and I had to park one city block away. y me tuve que estacionar como un bloque, And there- una distancia como de un bloque. There were M13 gang members everywhere. Había miembros de la ganga M13 por todos lados. And I walked right through them and they did not see me. Yo caminé a través de ellos y no me vieron. Hallelujah. Me vieron. Hallelujah. Aleluya. Now you listen. Escuchen. If God can do that for me, Si Dios puede hacer eso por mí, He can do it for you. puede hacerlo por usted. Hallelujah. Aleluya. Now, some of you need to deal with fear. Algunos de ustedes tienen que bregar con el miedo. Many of you have sinned against the Lord in your fear. Algunos de ustedes han pecado contra el Señor por el miedo. Let's deal with it right Vamos a now. bregar con eso ahora mismo. If that's you, stand to your feet and come forward. Si eso es usted, póngase en pie Come on. y venga al altar Now. lo más rápido posible. Ande, venga. Come on forward. No desperdicie la oportunidad.